A ver, si pensamos en la masonería, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente rituales extraños, sociedades muy discretas, pero ¿y si os dijera que detrás de la independencia de casi todo un continente hay una historia masónica que no tiene nada que ver con eso? Una que va de revolución, de espionaje y sobre todo de liberación. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Pues lo típico, ¿no? La imagen que tenemos es la de templos súper ornamentados, con sus apretones de manos secretos y reuniones en edificios muy solemnes. Esa es, digamos, la idea clásica. Pues bien, olvidémonos de todo eso. En sus comienzos en América Latina, la realidad era muchísimo más rudimentaria. Y clandestina, claro. No había templos ni nada parecido. Las primeras logias eran móviles, secretas, y se juntaban donde buenamente podían, en la cubierta de un barco o en la trastienda de una taberna de puerto, siempre lejos de miradas indiscretas. Y es que aquí está el quid de la cuestión. La masonería que llegó a Latinoamérica nació con un objetivo radicalmente distinto al de la europea. No era solo un club de pensamiento, no. Era una herramienta para cambiar las cosas. Para entender cómo se llegó a ese punto, lo mejor es ver su evolución en 3 fases, muy claras. Un viaje que nos va a llevar desde los barcos en alta mar hasta los mismísimos cuarteles generales de la Revolución. Y todo esto, como tantas otras cosas en el llamado Nuevo Mundo, pues empieza en el mar. Las ideas más radicales no llegaron al principio escondidas en libros prohibidos, sino en la cabeza de la gente que cruzaba el Atlántico. Era una masonería que estaba siempre en movimiento, no había edificios fijos, para nada. Las logias funcionaban dentro de los propios regimientos militares y de la marina. Y claro, el Caribe, con todo ese trajín de barcos, comercio y soldados, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para estas redes secretas. Pero, a ver, ¿por qué tanto secretismo? Pues muy sencillo, porque ser masón en la América española era jugarse el cuello, literalmente. La Inquisición iba por ellos. Para las autoridades, un masón era un hereje, un liberal, un afrancesado, vamos, un traidor en potencia. Una amenaza directa para la corona y la Iglesia. Así que la discreción no era una opción, era pura supervivencia. Y claro, una vez que esas semillas llegan a tierra firme, empiezan a germinar. Así entramos en la segunda fase, el momento en el que las ideas de la Ilustración, que venían de Europa, se mezclan con un descontento local que no paraba de crecer. Resulta que los hijos de las familias criollas más ricas se iban a estudiar a Europa. Y era allí, en las grandes capitales como Cádiz, Madrid, París o Londres, donde entraban en contacto con las logias masónicas, pero sobre todo con las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y razón que estaban poniendo el mundo patas arriba. Y ojo, porque este punto es clave para entenderlo todo. Los criollos no se limitaron a copiar el modelo de masonería, que lo que hicieron fue adaptarlo, creando una especie de híbrido, las llamadas sociedades patrióticas. Usaban la estructura, los juramentos y el secretismo de la masonería, sí, pero con un objetivo muy claro y terrenal, la independencia política. Y con esto llegamos a la fase final, la culminación de todo este proceso, el momento en el que estas sociedades secretas se convierten en el verdadero motor que organiza las guerras de independencia. El ejemplo más famoso de esto son las logias Lautaro. Y que quede claro, esto no eran clubes de debate, eran auténticos centros de mando clandestinos. Su único propósito era uno: coordinar todos los esfuerzos militares y políticos para echar a la corona española del continente. ¿Y quién fue el cerebro detrás de todo este modelo? Pues un nombre clave, Francisco de Miranda. Desde Londres montó una red internacional de conspiradores con un único fin: la liberación de América. Él fue quien puso los cimientos de todo lo que vino después. Y si Miranda fue el arquitecto, fue José de San Martín quien, digamos, se trajo los planos a Sudamérica. Fundó la Logia Lautaro en Buenos Aires y esta red secreta fue absolutamente fundamental para organizar hazañas tan increíbles como el cruce de los Andes. Y claro, no podemos olvidarnos del otro gigante de la independencia, Simón Bolívar. Él también bebió de estas fuentes. Aunque su participación directa es más debatida, es innegable que conoció y utilizó estas estructuras de secretismo y lealtad para dar impulso a su propia campaña en el norte del continente. Fijaos en la rapidez con la que se expandió todo. Para 1810, la red de Miranda ya estaba en marcha. Solo 2 años después, en 1812, San Martín ya funda la Lautaro en Buenos Aires. Para 1817, la red es clave en el cruce de los Andes. Y para 1820, estas logias estaban influyendo en la estrategia de todo el continente. Fue un ascenso meteórico. Vale, pero la pregunta es, ¿por qué funcionó tan bien todo esto? No fue solo por la estrategia militar, fue porque ofrecía algo que la sociedad colonial de la época negaba por sistema a sus miembros. A ver, la clave de todo este cabreo estaba en la estructura social.
Los criollos, que eran los descendientes de españoles nacidos en América, podían ser ricos, cultos, la élite intelectual y militar, pero estaban sistemáticamente apartados de los altos cargos, que estaban reservados para los peninsulares, los nacidos en España. Vamos, que eran una especie de aristocracia de segunda. Y aquí está la magia de la logia. Dentro de sus 4 paredes daba igual dónde hubieras nacido. Un general, un médico, un abogado, todos eran hermanos. Estaban en pie de igualdad. Para una generación que se sentía constantemente menospreciada, esa promesa de fraternidad era un motor revolucionario potentísimo. Así que, para que nos hagamos una idea, lo que empezó como un susurro en la cubierta de un barco, alimentado por las ideas de la Ilustración y el cabreo de los criollos, se acabó convirtiendo en una máquina política y militar súper sofisticada que ayudó a parir un continente entero de nuevas naciones. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si esto pasó en América Latina, ¿cuántas otras grandes transformaciones de la historia no tienen su origen en los discursos públicos o en las batallas que todos conocemos, sino en conversaciones susurradas en salas secretas? Ahí queda eso.